Temática. Esa es la pregunta. ¿Qué hace que una memoria de las muchas que uno tiene sea posible? ¿Qué hace que sea posible que una memoria suelta se logre conectar a través de esos nudos que habla Stern para ir logrando construir eso que él llama memoria emblemática? ¿Qué hace que una memoria suelta logre tener efectos en el espacio de lo público, en el espacio del debate público, el espacio de la política? Y cómo en ese espacio se exprese y se galvanice eso que Stern llama memorias emblemáticas. Entonces, cuando pensamos en la idea de la eficacia social, ¿qué hace que una experiencia singular pueda devenir en una memoria socialmente reconocible, socialmente articulada? Piensen también en Halbach, cuando Halbach plantea la idea de que la memoria es socialmente producible. Entonces, piensen en esta noción de la eficacia social, piensen en cómo la memoria de las muchas que tenemos logra articularse o logra trascender el diálogo con otras en el espacio de lo público y logra devenir en lo que Stern llama memorias emblemáticas. Lo de José Carlos es como la delimitación pero lo que nos interesa como en el campo de estudios de la memoria está circunscrito, en este caso más a estas experiencias liminales, en el caso peruano a esta violencia extrema. Eso es como lo que vamos ahí, ese es como el campo donde nosotros comenzamos a trabajar para, como objeto en sí mismo del interés de los estudios de la memoria. No es, digamos, uno puede hacer igualmente estudios desde la memoria para trabajar otros temas. En la clase anterior hablaba sobre Pastel y los vencidos, o cómo en la conmemoración del quinto centenario hay una emergencia de formas de representar lo que fue conquista, invasión, como queramos llamar, que en sí mismo la categoría es justamente el objeto de tensiones y de disputas y de contenciones, pero en este caso la idea es delimitar ese campo, y eso es lo que José Carlos nos propuso, y sobre todo lo que él propuso es pensar la memoria como una intervención, la intervención en el tiempo. Entonces, esos son como los conceptos sobre los que vamos a ir trabajando. Los 4 ejes que vamos a
discutir ahora son la memoria como conciencia del tiempo, bisagra entre el pasado y el presente. Los acontecimientos vivido y acontecimiento recordado. Tres, el espacio de la memoria, el campo de disputa, y el cuarto tema es la memoria como proceso. Son esos cuatro grandes ejes que vamos a discutir a lo largo de esta clase. Las dos primeras, en verdad, están en diálogo estricto con lo que se presentó en la clase anterior, y estos dos ejes, estos dos temas tienen que ver con las dos lecturas que para la clase de hoy, lo de Yelin, la idea del espacio de la memoria como espacio de disputas, espacio de conflictos, y lo de ser la idea de pensar la memoria como proceso. Partamos por este tema. Hay algo que, como les decía al principio, probablemente no se esperaban que el concepto de memoria no es un concepto que nos lleve a una verdad del pasado. No es un registro fidedigno de lo que pasó, de la experiencia vivida. En los dos textos que leyeron es claramente la memoria, es elaboración, es la significación de una experiencia. En ese sentido, la memoria sí es, a diferencia de lo que puede ser una experiencia vivida en términos de lo que uno vive, o la experiencia vivida es una experiencia en la que no podemos intervenir porque no hay manera de cambiarlo. Lo que hicimos o lo que pasó, pero la memoria, en tanto es elaboración y significación, está abierta a las significaciones. En ese sentido es importante precisar que las maneras como nos aproximamos a través de los estudios de memoria es justamente a través de las narrativas, de cómo las narrativas construyen sentido,
significan experiencias vividas. En ese sentido, el pasado es reinterpretado, es resignificado, más que una evocación estrictamente de una experiencia o en el sentido de lo pasado en términos de experiencia histórica, es intervenida en ese sentido, como decía José Carlos, en el proceso de su elaboración, en el proceso de la significación. Benjamin decía, un acontecimiento vivido puede considerarse como terminado. No se puede hacer nada con el pasado, entendido como un evento histórico. No hay manera de intervenir. Pero la memoria está abierta a la significación. Esa es la gran diferencia entre un análisis estrictamente histórico que busca intentar precisar los sucesos ocurridos frente a la memoria que va en busca de significar esos sucesos ocurridos. En ese sentido, mientras que la historia delimita en una linealidad del tiempo la secuencia de los hechos que ocurrieron, la memoria escapa a ese marco de análisis y, por el contrario, abre múltiples posibilidades de análisis, de aproximaciones en el proceso de la resignificación, la interpretación, la elaboración de ese pasado. Y cuando aún ya el propio concepto de recordar viene de dos palabras en latín. El re es repetir y es cordare, viene de cordis y este es corazón. Corazón en latín. Entonces, el recordar es el volver, el recordar es como pasar lo vivido a través del corazón, es el volver a sentir la experiencia, ¿no es cierto? Lo vivido es revivir sin ser posible, volver a vivir. Es volver desde el sentimiento. En este caso es volver desde el corazón. Pero ya el hecho de recordar es en sí mismo ya como la palabra misma lo precisa, es no tanto, y nuevamente no es el registro, sino es ese pasar por el corazón una experiencia vivida. En ese sentido es nuevamente una resignificación, una mirada de lo que vivió uno a través de ese acto de recordar. En ese sentido, sí. Pero cuando tú recuerdas, ¿ese recuerdo está involucrando un análisis o solo es el hecho de...? No, estamos hablando de lo que implica el recordar, una experiencia cualquiera,
una experiencia de una pérdida, una experiencia de cualquiera. El recordar es ese acto de volver a sentir una experiencia, porque es como lo señala su propio contenido, es ese acto de pasar por el corazón. La memoria, en tanto es elaboración, entonces son imágenes de lo vivido, son fragmentos de lo vivido que logran ser evocados a través de diferentes maneras de representar, ya sea la representación a través de un lenguaje verbal o una imagen, pero son esos fragmentos, son esas imágenes sobre la experiencia, sobre lo vivido. Por eso, más que una verdad del pasado, lo que nos invita a pensar la memoria es en dudar, en no ver la memoria como un hecho real, como tal cual ocurrió, sino nuestro esfuerzo cuando uno trabaja con las memorias es justamente en dudarlo, en dudar en no en el contenido, perdón, en dudar en tanto una verdad fidedigna, sino lo que nos interesa es la significación de lo que las personas nos ofrecen como testimonio, como experiencia, como una historia de lo vivido. Hay recuerden ahí la Capra habla sobre una noción, sobre cómo nos aproximamos a esas experiencias. Y la Capra habla sobre esta empatía crítica, es decir, cómo nos aproximamos a estas experiencias liminales, diciendo que más que tomarlas como verídicas, es tomarlas en su significación. La Capra plantea esta noción de esta empatía crítica, es decir, tener cierta empatía, pero no una empatía acrítica que implique asumir o reconocer tal cual como la gente expresa, manifiesta, sino una empatía con cierta distancia crítica sobre lo que la gente significa a través de sus relatos, a través de sus testimonios, a través de lo que cuentan sobre lo vivido. Si la memoria es elaboración, entonces la memoria siempre es selectiva. No hay memoria total. No sé si conocen este es un cuento de Borges, Funes el Memorioso. Quienes no han leído, leanlo, porque es interesante, porque no se puede vivir recordando todo. Es imposible. En ese sentido, hay tipos de olvidos necesarios frente a las últimas experiencias que uno tiene. Pero también
La memoria tiene una intencionalidad. ¿Por qué recuerdo ciertas experiencias y no recuerdo otras? ¿Por qué las recuerdo de una manera y no de otra manera? En ese sentido, hay una intencionalidad, hay una agencia en las maneras como uno va significando, como uno quiere recordar ciertas experiencias. Todo lo que, digamos, cuando uno piensa en los diferentes testimonios que la Comisión de la Verdad recogió, en todas ellas tienen una intencionalidad, no solo de contar lo que vivieron, sino cómo contarlo. En ese sentido, hay que estar muy atentos de la intencionalidad que la gente tiene al contar lo que nos cuenta. No solo hay, en esa elaboración hay una intencionalidad. Pero también, en tanto es selectiva, es intencional, la memoria es inconclusa. Recuerden siempre estos. Si el proceso de la memoria es un proceso de elaboración, la elaboración nunca tiene un fin. Es decir, la manera como signifique hoy día, probablemente de acá a 1 año, 5 años, la elaboración de ese pasado va a ir cambiando, y va cambiando porque es una elaboración que se hace desde el presente, y es el presente que da forma a los sentidos, a las maneras como uno va significando una experiencia en el pasado. Entonces uno puede advertir que esta elaboración siempre está sujeta a ese proceso abierto de significación en el tiempo. Digo esto para señalar, para entrar a este concepto de la conciencia del tiempo, que es un concepto que trabaja Bibiorka. Recuerdo cómo se escribe el texto de Bibiorka. Algo así nada más, sé que es algo más complejo. ¿De dónde otra vez? A ver, ¿de dónde? Aquí. ¿Así? Bueno, es fácil de ubicarlo, el idiota. Si la memoria es elaboración, entonces la elaboración es de un presente y un pasado. Entonces, para Bibiorka, la memoria es la conciencia del tiempo, porque permite integrar entre ambas temporalidades, la temporalidad de lo vivido y la temporalidad de la significación que uno elabora, que uno trabaja desde el presente.
Entonces, tanto Viviorca como Stern hablan de la idea de que pasado y presente están en una relación mutuamente consecutiva, se van conformando mutuamente y es una relación en ese sentido dinámica entre pasado y presente. Entonces, la memoria no solo es pasado, es la significación, la elaboración de ese pasado desde este presente. Pero el presente, la experiencia es esos fragmentos, esas imágenes de lo vivido, de la experiencia. Y eso se va conformando en esta relación activa entre pasado y presente. Esa es la idea de Viviorca sobre la noción de la memoria. En ese sentido, la memoria sería la conciencia del tiempo. Cuando pensamos, acá pongo un ejemplo. Imaginen cómo elaborar o cómo pensar la violencia desde la memoria. Si estamos diciendo que la memoria es esta relación dinámica entre pasado y presente, mutuamente consecutivas, sin que uno elimine al otro y se van conformando mutuamente, ¿cómo imaginarían si tuvieran que representar la violencia? ¿Cómo hacerlo desde la memoria? O sí, esa es la pregunta. ¿Cómo imaginan representar la violencia desde la memoria? De hecho, cambiaría el criterio bastante de quién es el que ha sido víctima, qué tipo de violencia es la que quiere priorizar frente a otra. Por ejemplo, si son víctimas de violencia física directa, probablemente sea muy distinta si es una violencia tipo otro efecto más secundario, pero tal vez estructural. O sea, dependería, de quién lo denuncia. Está muy bien. ¿Alguien más? Sí. Yo creo que a partir de las consecuencias. Les he pedido que digan su nombre, perdón, antes. Aurora. José. José. Yo creo que a partir de las consecuencias. Perdón. A partir de las consecuencias. Ya. O sea, y también retomando esa idea de quién es el que enuncia, ¿no? Porque es muy distinta como en las lecturas, cuando se enuncia esta memoria en relación a lo que es correcto o a lo que fue correcto. Creo que eso también genera una disputa en relación a quién es quién, ¿no? Y qué tipo de memoria se forja a partir de eso. Eduardo. También hay un uso se le va a dar un uso político, social, o será muy diferente si en el caso peruano quien busca construir una memoria ha sido una víctima del Estado, así es una víctima del terrorismo, o sea, del Sendero, de enfermedad. Entonces sí, si es que uno construye un sentido del pasado, será en base a su experiencia o a la experiencia que quiera compartir. Pero también hay necesidad del uso o el fin que tiene a partir de eso que estás construyendo. Para quienes trabajan en el LUC, muchas veces ustedes creen que la memoria en este espacio, o este espacio como es un espacio que habita una experiencia de 1980 al 2000. Eso es en lo formal. Si piensan, es por eso que la pregunta es
cómo pensar la violencia desde la memoria, que es distinto a pensar la violencia como un hecho, como un evento histórico, donde sí puede circunscribir esa temporalidad como un objeto histórico, como un hecho pasado. La conceptualización del espacio de luz está hecha justamente desde la memoria. Y antes de seguir, sí. Sí, esta idea de cómo construir, digamos, a partir de la memoria, creo que es en base al testimonio, ¿no? Porque estamos hablando de memorias particulares y son pequeños puntos, más que hechos, pequeños recordatorios o recuerdos, mejor dicho, de lo que fue toda esta etapa histórica, ¿no? Y creo que es en realidad parte importante también de este espacio, ¿no? Hablar mucho de testimonios de personas o de comunidades, ¿no? Y que justamente también cómo recoge el registro único de víctimas las afectaciones, ¿no? Por individuales y comunidades. Y a partir de aquí es que se comienza a construir una historia, ¿no? Eso. Sí. Piensen algo, en general en la muestra no van a ver no se piensa la representación como el uso de documentales, no existe. Y no es porque simplemente no haya habido documentales elaborados en el proceso de la violencia. El hecho era cómo la gente representa la violencia, cómo la gente recuerda y significa la violencia. Y en ese sentido, cuando pónganse a escuchar el video de Putin, es donde probablemente se logra con mucho mayor se logra construir una narrativa entre los 5 personas que dan su testimonio. Y lo que van a ver ahí no solo es que hablan de la violencia, por supuesto hablan de todo el efecto en términos de la experiencia de dolor y de sufrimiento que la violencia causó a cada uno de ellos. En ese sentido, la memoria es la posibilidad para poder entender ese dolor humano de la experiencia de la guerra para estas personas. Pero la memoria es mucho más que eso. La memoria puede nos abre también a otra temporalidad mucho mayor. Reintegra el pasado en toda su densidad, porque comienzan a hablar de temas que tienen una durabilidad mucho mayor, como experiencias de vida desde estas comunidades. Hablan de injusticias mucho más estructurales que trascienden el tiempo e integran a su vez el tiempo, porque integran en tanto son temas que siguen siendo temas que tienen vigencia en el presente. Injusticias, exclusión, pobreza, presencia de Estado bastante limitado y un sinnúmero de pendientes que la guerra deja a estas comunidades, a estas personas. En ese sentido la memoria de pronto se convierte en lo que Viviorca dice, la conciencia del tiempo, porque puedes integrar no solo la experiencia de lo vivido en la guerra, sino cómo en el recordar esa experiencia nos reintegra reintegra una experiencia del pasado mucho más densamente cargado, donde nos revela todo un conjunto de otras violencias
instituciones y un sinnúmero de pendientes que siguen viviendo en el cotidiano hoy. Y sus demandas son desarrollo, más mejora de la educación, proyectos de desarrollo, distritalización como posibilidad de reconocimiento. Eso es lo que ofrece una perspectiva de memoria, porque no es, la muestra no está circunscrita a pensar la violencia como una experiencia concreta, circunscrita en una temporalidad. Y eso es lo que ofrece y tiene esa potencia, pensar la memoria también, porque puede ayudar a no solo a aproximarnos a una experiencia, sino como en ese proceso de aproximarnos plantea una temporalidad que trasciende e integra entre pasado y presente y las expectativas que la gente tiene sobre hacia adelante. Y lo mismo cuando piensan, miren, ahora que la noticia está, la noticia que está en los medios es sobre el muro de la vergüenza. ¿Por qué creen que tienen esa imagen? Una de las imágenes más grandes de la muestra es justamente el muro de la vergüenza. Y tiene un eco, miren al frente. En ese sentido, o sea, no es gratuito que esas imágenes estén así, en esa centralidad en la muestra. Porque, nuevamente, el gran desafío de pensar la memoria no es que uno hace el recorrido, ha visto todo lo que pasó y uno dice, bueno, ya lo vi, ya recordé, y eso que pasó. Cuando ven en estas fotografías acá, en esta pared, hay fotografías de la contaminación en la Amazonía, el tema de las exhumaciones como un gran pendiente, el tema de reparaciones, el tema de justicia. Es decir, nuevamente, es desde el presente, el sentido de la memoria, el sentido ético de la memoria está en el vínculo que tiene esa experiencia con el presente. Si no se hace ese vínculo, la memoria sería simplemente un acto de recuerdo y un acto de recuerdo de una experiencia, de un evento histórico. Y eso justamente no es memoria, porque la memoria es esta relación que uno establece desde este presente con la experiencia. Entonces, cuando piensen nuevamente cuando piensen en cómo pensar la violencia desde la memoria, tiene que ver con esas claves que permiten también no solo resignificar, sino interpelar lo que esa experiencia significa, no solo para la gente que vivió, sino lo que significa como una posibilidad de interpelar a quienes lo visiten o interpelar al país. En ese sentido, nuevamente, la idea de pensar esta noción de conciencia del tiempo creo que es un concepto poderoso como para poder pensar en cómo podemos, en cómo al pensar en la memoria estamos pensando en esa conexión entre pasado y presente, en esa articulación y en esa conformación mutuamente consecutiva. Una pregunta. En el tema de la memoria como que trae el pasado al presente,
presente, es como una llamada de atención que nos hace ver y nos hace reflexionar sobre lo que ha pasado, pero sobre lo que no se ha curado, lo que no se ha solucionado. Porque por el hecho de que si pasara algo y el Estado se vuelve presente y se preocupa de la población y le da el desarrollo que necesita, esa memoria seguiría ya como suavizando un poco, algo así. Me queda porque es como que es el recordar, como que es un Pepito Grillo que está diciendo, oye, ¿no? Lo fregaron acá y pues esto, y no han hecho nada, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de que no se está haciendo nada, ¿no? Pero mi pregunta, en el caso de que se habla, esa memoria ya comienza a disiparse, comienza a diluirse. ¿Eso es lo que queremos, lo que necesitamos? No voy a responderte ahora mismo. Entro a pensar que, digamos, justamente a tu pregunta, pero entrando desde otra mirada, si estamos planteando la memoria como elaboración, Isabel Lledin habla, el título de su libro es Los trabajos de la memoria, implica elaboración, un esfuerzo, un trabajo en estos procesos de resignificar esa experiencia. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellas memorias que no se elaboran? Que no logran elaboración, como lo estamos planteando. Elaborada, procesada. Adorno habla de superada. Entro desde esta pregunta para luego conversar con tu... todo el tema de la desubjetivación. Cuando hablamos de experiencias liminales, como estamos de experiencias liminales, de experiencias de violencias extremas, de experiencias de represión, son experiencias que se viven como rupturas del mundo, de los sufrientes, ¿no es cierto?, de quienes viven la experiencia. Son rupturas porque son rupturas de una cotidianeidad. En las visitas a Satipo, por ejemplo, en las reuniones con los ashánitas, no recuerdo el nombre del profesor, él decía que la violencia fue como un hachazo, ¿no es cierto?, porque cortó toda la cotidianidad. En ese sentido, es un corte de los marcos culturales con el que uno significa y que ordena tu cotidianidad. Cuando la violencia experimentada como un corte es una ruptura del sentido de la vida, es una ruptura y es una ruptura porque la experiencia que uno vive es una experiencia de una secuencia de eventos. Uno va recordando
una secuencia de eventos, y la ruptura hace que uno termine fijándose en la experiencia que marca esa ruptura. Entonces hay una fijación, hay una la ruptura es la ruptura del tiempo. Es el tiempo que se detiene, se vuelve repetitivo, y es esta compulsión a la repetición que terminamos hablando sobre esta desubjetivación. Ahí la elaboración es, digamos, la compulsión a la repetición es lo opuesto a la elaboración, la memoria como trabajo. Entonces, hay experiencias, la desubjetivación puede ser una experiencia personal o una experiencia histórica colectiva. Es cuando se altera el tiempo, se vuelve repetitivo, una permanente fijación, un permanente retorno, esta compulsión a la repetición. Terminan siendo narrativas incompletas, los límites del lenguaje para describir sucesos terribles, lo incomprensible del suceso, y hay múltiples experiencias que uno puede poner como ejemplo. Puede ser un ejemplo personal y un ejemplo histórico. Siempre usamos como para poder entender lo que implica vivir una experiencia traumática sin la posibilidad de su elaboración. Siempre vemos a España como el ejemplo donde no hubo espacio de elaboración. Los espacios siempre fueron reprimidos, o cuando se da la transición no hubo espacio para reconocer esas experiencias. Entonces siempre fue una experiencia excluida de los procesos de la historia, sobre todo para quienes vivieron la experiencia de la represión. Es interesante porque en el 2006 comenzó a haber estas esto lo que en el país llamaban la guerra de las estelas, no estelas, las esquelas, perdón, estelares. Mira, no te miento, le llaman esquelas contra esquelas y duelos inconclusos. Este libro salió recientemente, Lloros vueltos puños, y es bien interesante porque en el 2006, cuando se conmemoraba los 70 años de la represión, 1936 con el franquismo, en tanto fueron memorias excluidas o alternizadas, sin el reconocimiento de esa experiencia en el 2006 hubo un conjunto de esquelas que comenzaron a salir publicadas en el país y en otros diarios importantes de España, y les leo algunas esquelas. Este es de Emilio Silva Fava. Este sí salió bien temprano, salió en 2003, el 18 de octubre de 1903.
y dice fusilado el 18 de octubre de 1936 en Briaranza del Bierzo junto a otros 13 hombres. Por aquellos que fueron más valientes y aciagos, por guardar su memoria, por labrar su camino, por hacer que sus lagos sean mares de historia, por sembrar al destino las veredas que abrieron. Su funeral se celebrará hoy, sábado 18 de octubre, en el cementerio de Perejo, León, a las 12 horas. Sus restos reposarán junto a los de su mujer, Modesta Santín, que pasó más de 60 años llorando su ausencia. Pero lo interesante no solo son la cantidad de esquelas que comenzaron a salir publicados. En este libro se analizan muchísimos, solo para que tengan una idea. Miren, estos son los tipos de esquelas. Ustedes saben a qué me refiero con esquelas. Todos saben. ¿Cómo le llaman acá cuando hace uno anuncio, cuando alguien fallece? Y sale en el periódico. Obituario. ¿Ves? No me preguntan qué esquela estamos obituarios, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, en el 2003 y sobre todo en el 2006 comenzaron a salir los obituarios en España. Obituarios sobre muertos sin cuerpos descubiertos, en algunos descubiertos luego de exhumaciones, pero de pronto esas memorias comenzaron a lograr ir tomando el lugar de lo público, pero a través de estos obituarios. En tanto, los espacios institucionales fueron espacios siempre limitados. Sin embargo, hay diferentes características. El tipo de obituario, de esquela que les leí, contrasta con otra, porque de pronto, igualmente, salen otras esquelas poco tiempo después, pero son como las contraesquelas, porque comienzan a denunciar o comenzar a no reconocer esas otras memorias que comenzaban a tener esa visibilidad pública a través de estas esquelas. Les leo algunas y hay algunos van a reconocer el lenguaje. A ver, acá hay... ¿De qué parte de España eres? Yo soy de Valencia. ¿Y tú también eres? No, yo soy de extremeño, pero he vivido en Madrid muchos años. Les leo solo 70, mira, a diferencia de las esquelas, por ejemplo, Hermógenes Senamor-Val, republicano, no tiene ninguna imagen que pueda mostrarles algún vínculo como si con la Iglesia y la República. No hay una frase fuerte con Dios y España, pero las esquelas del otro lado tienen más o menos una esquela mucho más parecida al habituario nuestro, ¿no es cierto? Porque siempre le ponen una cruz. Dice 70 aniversario de Leandro Puente de Campo, asesinado por las hordas rojas en la carretera de los Molinos, a Cercedilla el 31 de agosto de 1936 a los 36 años de edad. DEP, no sé qué es, descansen en paz. Sus restos mortales descansan en la iglesia parroquial de los Molinos, Madrid. Sus familias ruegan una oración por su alma y por la de todos los mártires que dieron su vida por Dios y por España. Uno puede reconocer en el lenguaje la posicionalidad de cada uno.
Pero lo interesante, les pongo el ejemplo de los habituarios, es de pronto algo que pasó hace más de 70 años, ahora 80, esa experiencia que se suponía quedaría en el olvido desde las políticas institucionales, sea en la época del franquismo o luego de la transición. De pronto, en el 2003 y en el 2006 comenzaron a tener esa visibilidad y los deudos, sobre todo los nietos, comenzaron a sacar esos habituarios, pero también ser como afiches, pequeños afiches colgados en distintos lugares donde uno puede dejar ese tipo de mensajes. Es bien interesante porque la categoría deudo alude estrictamente a esa experiencia, que es una deuda que no se termina de pagar, porque es una continuidad. Se vuelve esto que les señalaba, un acto repetitivo, un acto de fijación que no logra esa elaboración. Entonces han pasado 70 años, no solo no ha habido el espacio de elaboración, sino las disputas en la negación de unos a los otros no ha cambiado. El que haya salido las contraesquelas tratando de negar esa presencia, la expresión del dolor y del recuerdo de aquellos que no lograron tener el reconocimiento en la historia, comenzó a ser nuevamente reprimida en este espacio de lo simbólico. Eso es bien interesante porque no solo es que cada uno haya quedado con una experiencia que sigue como una experiencia de una deuda que se sigue reproduciendo en el tiempo, sino la confrontación que marcó esta historia nuevamente volvió a ser el tema que se expresa claramente a través de estos habituarios. Piensen algo, cuando pongo estos ejemplos, también ustedes piensen en las posibilidades de qué cosas se vuelven objeto de estudio para pensar estos temas. Como un habituario tan sencillo, mira, ustedes pueden ver habituarios, probablemente nunca piensan que eso puede ser, que eso nos puede dar la posibilidad de pensar un tema, justamente que son los temas de estas disputas en la representación, en la interpretación sobre el pasado, o pensar justamente en este otro tema que es esta de subjetivación, cómo estas experiencias no logran esa elaboración y se convierten en una deuda real, en términos estrictamente como la palabra lo conocemos, y cómo eso se reproduce en el tiempo. Que son dos nociones que él trabaja. Él dice, un acontecimiento vivido puede considerarse como terminado o como mucho encerrado en la esfera de la experiencia vivida, mientras que el acontecimiento recordado no tiene ninguna limitación, puesto que es en sí mismo la llave de todo cuanto acaeció antes y después del mismo. Lo que nos interesa en este caso es si lo recordado es esta puerta abierta a la significación no es arbitraria, no es casual, no es que de pronto se me ocurre recordar de una u otra manera y lo recuerdo de esta manera. Cuando ya en el texto de Esther, cuando nos da
6 como registros para pensar qué hace que una memoria suelta termine organizándose bajo un marco de significación, bajo un marco social, cultural, político. Eso implica que no es casual ni es arbitrario las maneras de cómo significamos, elaboramos el pasado. Entonces, me interesa mucho que pensemos en que si bien la memoria es el proceso de elaboración, el proceso de significación, el proceso de interpretar una experiencia vivida, pero ese proceso de elaboración no es arbitrario. Entonces, quiero plantear como 3 grandes ideas sobre los cuales me gustaría conversar, que van a permitirnos nuevamente pensar en sobre qué marcos se elaboran los recuerdos. Hay un marco, llamémosle político, o marco de política, mejor llamémosle de manera más amplia, de cultura política. Dentro de esta yo plantearía una más que vamos a ver sobre género. Hay un marco cultural, en verdad 2 vamos a explorar. Para poder, cuando la experiencia cuando pensamos en la memoria y en su elaboración, la elaboración no comienza, digamos, no comienza ahora. Si bien ahora es la significación de la experiencia lo puede hacer desde ahora, pero la gente que vive la experiencia va elaborando simultáneamente. Entonces, proceso y representación de la experiencia se dan simultáneamente. No es que uno espera un tiempo para poder significar la experiencia. La significación de la experiencia va simultáneamente, ocurre simultáneamente, porque uno tiene que intentar dar sentido a lo que está viviendo, y eso hace que proceso y narrativa son 2 procesos, 2 temas que suceden simultáneamente. Muchas veces pensamos que la representación, la significación es un acto posterior. No necesariamente. Uno va elaborando la experiencia en el proceso mismo. Y de eso es lo que vamos a trabajar. Por supuesto, justamente esa elaboración hay que entenderla en el tiempo, en qué medida esas elaboraciones de un momento van cambiando con el tiempo, cómo cambia. Hay, además de estos 2 marcos, el marco, digamos, de cultura política, el marco, digamos, cultural,
Hay otros elementos que hay que considerar, que no lo vamos a trabajar ahora, lo vamos a trabajar en la clase posterior, porque vamos a ver el contexto de la naturaleza de la violencia, digamos, las motivaciones. Esto no lo vamos a tratar ahora, nos vamos a circunscribir en estos dos elementos. Lo que intento señalar es que si la memoria es un proceso de significación inconclusa que comienza el proceso de significación simultáneamente a la experiencia que uno va viviendo, entonces son los procesos de elaboración, uno los puede ir entendiendo en el tiempo. Uno puede historizar la experiencia, no solo la experiencia, sino la elaboración de esa experiencia, de cómo la gente va significando la experiencia que van viviendo. Y para lograr entender eso, no solo lo que necesitamos es entender estos marcos culturales, marcos sociales, marcos históricos, marcos políticos, para poder entender las maneras como se significan. Una gran pregunta que siempre hay que recordar es por qué la gente recuerda de una manera y por qué no lo recuerda de otra. ¿Qué hace que la gente recuerde así y no recuerde de esta manera? O de otra manera. Alejandro Portegui es probablemente el historiador que más interesado en ese tipo de, él le llama los errores de la memoria. Los errores que no son errores necesariamente intencionales, pero que esos errores se pueden entender dentro de, justamente, al entender estos marcos sociales, estos marcos políticos, estos marcos culturales. Alejandro Portegui trabaja un caso, miren, es un solo caso, es la muerte de Luigi Strusturi, es un chico italiano que muere en un contexto de una revuelta en 1949. Es una protesta frente a la OTAN en su pueblo, no recuerdo ahora, al norte de Italia. Lo interesante es Portegui analiza la noticia de los periódicos que van dando información en ese contexto y luego hace un análisis, trabaja esa experiencia a través de los recuerdos, de los testimonios que él va trabajando, él va entrevistando. Lo interesante es que esa muerte que ocurre en una circunstancia, digamos, casual, de pronto la muerte de Luigi Strusturi se vuelve en un evento emblemático en la memoria del movimiento obrero en los años posteriores, en las décadas posteriores. Y para la gente, para el movimiento obrero,
la muerte de Luigi Tristulli está íntimamente relacionado a las acciones contra los despidos de la clase obrera en el contexto de la crisis entre el 52 y 53. De pronto hay como una operación de simbolización donde un evento que pasó en el 49 para la gente ocurrió en 53. Y por otro lado, un evento que fue tan fortuito porque pasó que Luigi Tristulli estaba pasando dentro de era una movilización que se planteó que pasó en el 49 y fue una muerte relativamente fortuita. Sin embargo, en la memoria de la clase obrera italiana, que es la clase obrera más importante, sobre todo en la región norte de Italia, terminó convirtiéndose en una de las experiencias más importantes de la identidad de la clase obrera. Es decir, ¿por qué me interesa? Porque esa es como la memoria emblemática de la clase obrera italiana, como Luigi Tristulli se termina simbolizando la lucha contra los despidos, contra la reivindicación de la clase obrera en un contexto de crisis, que es el contexto del 53. La pregunta de Portegui es ¿por qué la gente hizo esa operación simbólica de un hecho que ocurrió en el 49, lo recuerdan como el 53, como un hecho que ocurrió en el 53, y como una muerte fortuita termina siendo como recordado como un hecho heroico, como un hecho él usa una categoría de pronto Luigi Tristulli en la construcción de la memoria y la identidad de la clase obrera termina convirtiéndose en un mártir de la movilización y de la identidad de la clase obrera en ese contexto. Entonces, ¿por qué en este caso el movimiento obrero decide recordar de esta manera y no recordar como tal cual ocurrió? Esa es la pregunta que se plantea Portegui y comienza a analizar en todo un libro solo esa experiencia. Lo que no es lo que le interesa a Portegui es cuál es ese marco de significación que termina dando forma a que la memoria sobre esa muerte sea una muerte recordada como un hecho heroico en un contexto de movilización, en un contexto de lucha frente a no solo a los despidos, frente al sistema luego del contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis. Entonces, lo que propone, el concepto que propone Portegui es en este acto de simbolización, es causa adecuada. En inglés
mejor planteado, pero la idea es que, nuevamente, vuelvo a la idea de cuando estos recuerdos o estas elaboraciones no son elaboraciones arbitrarias, para poder entender las formas de cómo se elaboran las experiencias vividas, hay que entenderlas dentro de los marcos sociales, culturales, políticos e históricos. Y la idea de la causa adecuada es que en la tradición cultural, en la cultura política de la clase obrera italiana y en otros lugares, la noción del mártir es fundamental en la construcción de la identidad y de lucha de la clase obrera. Es decir, que no puede haber muerte fortuita, no puede haber una muerte casual. La muerte, en el caso del Trestuli, es la muerte producto de la represión del Estado, la represión de la patronal, como se diría. Y de pronto, eso que fue un evento tan casual, eso que fue de pronto un evento hecho, suscitado en diferente contexto, termina comenzando a ser recordado como un evento de martirización, porque fue Trestuli fue un mártir de la clase obrera luchando por los derechos de la clase obrera. Entonces hay una operación de resignificación que integra y resignifica el lugar de Luigi Trestuli y hace una muerte casual una muerte emblemática que permite galvanizar la identidad de la clase obrera y hacer de Trestuli un mártir de la lucha frente a los despidos bajo el contexto de la crisis que se vivía en Italia en los 50. Siempre que uno trabaja la memoria, siempre tiene que plantearse la pregunta de por qué la gente nos cuenta de esa manera y no nos cuenta de otra manera. ¿Por qué la gente recuerda de esta manera y no de otra manera? Y no son recuerdos arbitrarios, no es porque de pronto yo quiera decir o recordar de esta manera, sino lo que necesitamos es entender esos marcos y de cómo esos marcos pueden hacer inteligible este tipo de narrativas, como la muerte de Luigi Trestuli. Y hay una cita bien valiosa, creo, cuando termina les leo: el distanciamiento entre el hecho, es decir, el distanciamiento, el hecho tal cual pasó, y la memoria, no se puede atribuir al deterioro del recuerdo, al tiempo transcurrido, ni quizá a la edad avanzada de algunos de los narradores. Sí puede decirse que nos encontramos delante de productos generados por el funcionamiento activo de la memoria colectiva, generados por procedimientos coherentes que organizan tendencias de fondo, que incluso encontraremos en las fuentes escritas contemporáneas a los hechos.
podemos añadir una última observación. Conoceríamos mucho menos el sentido de este acontecimiento si las fuentes orales no hubieran referido de manera cuidadosa y verídica. Piensen en esta última frase. El hecho histórico relevante, más que el propio acontecimiento en sí, es la memoria. Es decir, en vez de desechar la muerte de Luigi Testulli como un acontecimiento falsificado, porque de pronto aparece como una falsificación, porque la muerte de Luigi fue el 49 y no el 53 como nos van contando, y fue una muerte fortuita y no un evento heroico dentro de la lucha de la clase obrera en un contexto específico. Entonces, lo que está diciendo Cortelli es, en vez de desechar, porque como evento histórico no existe, no nos da cuenta de las narrativas, la memoria de Luigi Testulli no da cuenta de una narrativa, de un hecho, de un evento histórico. Entonces, para lo que él dice es, en verdad, el evento histórico más relevante que el hecho mismo es la manera como la gente recuerda. Y eso exige de nosotros preguntarnos por qué la gente recuerda así y no de otra manera. En vez de desechar, porque no es una narrativa que se sujete a la verdad de los hechos, en vez de descartar, hay que encontrarle el valor, y el valor que hay que plantear es por qué la gente recuerda de esa manera y no de otra manera. Porque en el caso de la muerte de Luigi Testulli, la gente no recuerda de esa manera. Y lo que de pronto, lo que él ofrece es entender todo este campo de esta cultura política de la clase obrera que va dando forma a esta causa adecuada, cómo va adecuando una experiencia a esos marcos de significación. Y en este caso, cómo de pronto una experiencia fortuita termina siendo una experiencia significativa y que se convierte en una experiencia que posibilita constituirse en una identidad valiosa para la clase obrera. En ese sentido es que esta cita última es fundamental. El hecho histórico relevante, más que el propio acontecimiento en sí, es la memoria. Y siempre hay que intentar entender esos contextos que van dando forma a las maneras de cómo significamos. No significamos arbitrariamente, no significamos porque de pronto se nos ocurre significar de una manera, sino hay que intentar entender esos marcos que van dando forma a las maneras como recordamos. Sé que no tengo tiempo, yo puedo seguirles contando mucho más historias de ese tipo, pero, por ejemplo, bien cortito, les iba a leer un testimonio de una señora de Acosinchos. Solo no voy a leer, voy a decirles en un extracto para pensar en estos marcos culturales. La señora es una también mayor, es un testimonio registrado en 1986, publicado en esta revista Ideología. Es uno de los pocos primeros testimonios que se van registrando de la guerra. Y ella es de Acosinchos, en Ayacucho, y le preguntan sobre cómo está la situación en su comunidad. Es una entrevista en su propia comunidad de Acosinchos, y lo que ella dice
entre otras cosas, después de narrar las circunstancias que vivieron, ojo, es una entrevista de 1986, es decir, está viviendo la propia, la guerra, está en medio de la guerra. Y lo que le dice es, habla de cómo los senderistas fueron reclutando a los jóvenes, pero luego hace llega a explicar cómo va cambiando la situación. Y va cambiando la situación porque el ejército se ha establecido, ya tiene una base y ya se tranquilizó. Y luego dice algo que no es... Dice que los militares ahora, para saber quién es terrorista y quién no es terrorista, se están poniendo a ver, a buscar los piojos en la cabeza. Mejor les leo, porque si no, no me va a creer. Han robado hasta sus ropas, eso dicen que más buscan, porque no tienen que ponerse, por eso seguramente hasta el piojo les terminará. Hasta ahora, los caritos, lo primero que hacen es ver si tienen piojos, y si tienen piojo, fijo, que son terroristas, porque como estos caminan todo el tiempo, no tienen tiempo para limpiarse, así es, pero felizmente con el querer de Dios todavía no ha pasado nada, en este barrio no han matado a nadie. Por supuesto, para quienes puedan imaginar la guerra que están viviendo en el 86, los militares no es que de pronto se han puesto a ver, están viendo la cabeza de cada uno de la gente para identificar quién es terrorista o quién no es terrorista. Es decir, lo que la señora está contando no es un hecho real, porque los militares en los primeros años que intervienen en la guerra son básicamente militares que vienen de la costa, del norte, el personal militar de la zona casi no interviene, en todo caso son movidos a otros lugares. Entonces, uno podría fácilmente decir, bueno, o sea, lo que nos está contando es una locura, ¿no es cierto? La pregunta es por qué la señora está contando de esa manera. ¿Por qué está intentando vincular a quien es un senderista con ser los piojosos y la intervención de los militares interviniendo como buscando piojos para poder identificar quién es quién en esta guerra? No les voy a dar la respuesta, quédense para pensar, es decir, lo mismo, ¿cuál es tu nombre? Ángel. Cuando hubo la presentación, Ángel señaló su interés, que leíste, disculpa que no te dé mucho tiempo, no te dé la palabra porque no tenemos mucho tiempo. Señalaste de que te interesa, eres escritor y leíste los testimonios que la gente jugaba con la cabeza. Cuéntanos mejor, perdón. Cuéntanos. No, sí, lo que mencioné fue que había testimonios que a veces superaban la imaginación, ¿no? Como por ejemplo, de que una patrulla del ejército terminó jugando fulmito con la cabeza de personas que había asesinado. O que, por ejemplo, daban cuenta a sus superiores de su misión humana, ¿no? Mano cortada para ver la cantidad de bajas que habían producido, ¿no? Digamos, mano cortada sí tiene sentido porque es por la huella, ¿no?
historia de los piojos, no hay que pensar en la literalidad de los testimonios. ¿En qué medida lo que nos dicen los testimonios, más que en la representación de un hecho real, lo que hay que pensar es lo que eso significa y qué es lo que nos puede o permite entender del contexto que la gente está viviendo. Al igual que el juego de fulbito con la cabeza de alguien asesinado o la historia de los piojos, hay un sinnúmero de historias que podría pasarme horas contándoles sobre las diferentes maneras de cómo la gente va recordando. Lo único que quiero decir es, cuando muchas veces analizamos los testimonios, por ejemplo, los testimonios que recogió el CDR, están llenas de este tipo de información. Y muchas veces uno puede terminar descartando porque están en el límite de nuestra comprensión, o simplemente termina desechando porque parece una exageración o parece algo que sea irreal. Lo que nos interesa en este caso es estos marcos culturales que ayudan a entender, al igual que en el caso de Luigi Tristulli, es la noción del mártir y la cultura política obrera fue dando forma a un evento que pasó en otro contexto, y un evento irrelevante terminó siendo un evento simbólicamente valioso para la identidad obrera. Cuando escuchamos los testimonios y vemos este tipo de figuraciones, este tipo de simbolizaciones, en el fondo nos están diciendo algo que hay que comenzar a pensarlo más allá de verlo literalmente, más allá de ver y solo quedarnos en el análisis del texto. Y con la idea de los piojos, en verdad, hay todo un campo de semantización que hay que entenderla dentro de tradiciones culturales locales sobre lo que significa el piojo en la cultura local. Y si no logran entender eso, no van a entender todas estas construcciones narrativas que podemos acceder a partir de lo que leemos. Hay una riqueza que no solo es una riqueza en términos de su simbolización, sino hay una riqueza en términos de cuáles son los recursos que están usando para poder significar una experiencia liminal, una experiencia que va rompiendo los marcos culturales en los que uno vive su vida cotidiana. Y es como los límites de una experiencia como la que se vive en esos contextos lleva a que los recursos que la gente tiene puedan ayudar a significar una experiencia, porque si no significas es mucho más perturbante. Entonces uno tiene que lograr significar. Al igual que los piojos, hay los vientos. Al igual que los vientos, hay, no se me ocurre, encapuchados. Y no necesariamente, por ejemplo, eso es un trabajo de Kimberly Taylor sobre los encapuchados. Y los encapuchados no necesariamente lo que van contando no es que todo el tiempo estaban encapuchados. Lo encapuchado tiene que ver cómo manejamos, cómo procesamos una experiencia de una guerra dada en la proximidad, donde es el vecino que interviene
ejecuta otro vecino. Entonces, las narrativas, en vez de terminar identificando, terminan posibilitando construir esos actores como actores encapuchados, pero no solo para distanciar la identificación del otro, que es el otro, el vecino, sino también cómo sobrellevas una relación de visibilidad. Entonces, de pronto, esos contenidos que parecieran tan irrelevantes, ficticios, construcciones, de pronto pueden tener tanto sentido para entender lo que significa esta experiencia que se vive con no solo la intensidad de la guerra, sino cómo la guerra terminó perturbando e involucrando en una relación tan próxima. Pero tengo que pasar a otro tema, pero siempre quédense con la pregunta: ¿por qué la gente recuerda de esta manera y por qué no de otra manera? Y nunca desechen. Por el contrario, esas operaciones de simbolización pueden justamente condensar lo que nos interesa, que es la significación de la experiencia. Yéndonos más allá un poquito del testimonio, o sea, de la representación, uno podría argumentar de que este video nos sacó ojos, que no sabemos por qué lo ves, ya no se ven visitantes, y antes eran estos forasteros que podrían, digamos, volverse hasta la herencia colonial que tenemos ya en la invasión española. ¿Podría ser alguna forma de eso, de cómo se va produciendo el tiempo, la catástrofe social que se da en los marcos que aparecen estos personajes como de crisis social, de crisis política, que creo que hace 2 años o 1 año también hubo algo similar en Lima, como estas imágenes de forastero, del que te quita algo, sea cera, sea ojos, sea órganos, vaya, sigue reproduciendo, pero vas a recordar mucho esta analogía. Digamos, en los testimonios que describía son enmarcados en esta experiencia que estamos trabajando, que es la violencia de los 80. Hay el trabajo de Gonzalo, hay también el trabajo de Emilio Vergara, que ellos trabajaron para en Ayacucho, porque justo pasó el 87, estas imágenes del Pistaco terminaron de pronto invadiendo ya no solo en el campo, sino en la ciudad. Y hay todas estas, no sé si conocen todos estas historias de los pistacos. ¿Tienen alguna referencia? Que es más o menos tiene una tradición colonial en el sentido de el acceso a la grasa humana como posibilidad para, en el caso, en el tiempo colonial era para que la fundición de las campanas lograse el sonido perfecto, y en otro contexto más contemporáneo era como la grasa para poder pagar la deuda externa, ¿no? Eso era más o menos. Sí, hay contextos en el que este tipo de imágenes, este tipo de figuras que existen, es decir, existen en la tradición, pueden de pronto no solo volver como imágenes, sino terminar catalizando procesos que uno no imaginaría. Y no solo es en las comunidades esas, o sea, uno puede ver en sociedades tan modernas donde las imágenes igualmente vuelven y pueden igualmente provocar ese tipo de procesos sociales y de violencia. No recuerdo, hay algo que pasó, no en el Perú, sino no recuerdo si fue, pero que tiene más o menos el mismo sentido, no recuerdo ahora mismo.
Entonces, la idea, cuando pienso en el acontecimiento vivido, el acontecimiento vivido es la experiencia, como dice en esta cita de Walter Benjamin, es una experiencia en la que no hay manera de intervenir, pero la intervención en términos de significación alrededor de cómo se recuerda da un campo de posibilidades. Pero para entender ese campo de posibilidades hay que entenderlas, esas maneras de significación dentro de sus propios contextos, porque no son significaciones arbitrarias, no son significaciones que ocurren casualmente, sino en tanto forman parte de expresiones colectivas. Ellas se van enmarcando, se van conformando de marcos de significación política, de cultura política, marcos de significación culturales que hay que entender. Sin entender esa, no vamos a lograr entender lo que Portela dice, que lo que nos interesa como hecho histórico, lo más relevante del hecho no es en sí mismo el evento, sino es la manera como se significa. Y lo que se significa nos dice mucho de lo que esa experiencia significa para